Exactamente, ahí teníamos a nuestro amigo doctor Tránsito. El aplauso para Marcelo Acuitapache. ¿Cómo andas, Marcelo? Muy bien, ¿Andas por bien? suerte, un verdadero placer estar con Igualmente. ustedes, como siempre. Hoy, Bueno, y vamos a ver un caso en mi trabajo como psíquico. Esto ocurrió en el 25 de abril del 2010, hace unos cuantos años, pasan los años. Y bueno, fue un caso de esos bastante paradigmático por las características, a veces de las visualizaciones como psíquico, termina coincidiendo con muchos elementos que si uno tuviera que imaginarlos sería muy difícil de que ocurrieran, ¿no? Es un caso que me hizo recordar a este caso, un caso que ocurrió, que ya lo hablamos, que fue en diciembre del 2020, con un señor que había desaparecido en Colonia, que andaba en un Fusca naranja, y yo lo veía fallecido y tenía que encontrar el auto de él. Lo marqué en un lugar, era un lugar público y era como que era imposible que estuviera en ese lugar. Y si no fuera por un amigo de él que buscó con un radar, digamos, para el agua y localizó el auto, quizás hubiera pasado mucho tiempo para que lo encontraran a él, ¿no? Y este caso fue bastante parecido, porque a veces las características del accidente, que en este caso fue un accidente, no coincide con la técnica de investigación científica, ¿no? Que puede hacer una prefectura, por ejemplo. Este caso fue de un señor de 39 años que habitualmente salía a navegar, tenía una lancha a motor los fines de semana, salía con amigos o a veces con su hijo que tenía. En este caso, ese domingo, por determinadas características, decidió salir solo y fue visto el domingo 25 de abril del 2010 a las 2 de la tarde, fue la última vez que lo vieron. Aparentemente él siempre se comunicaba, digamos, por celular, y hasta la media tarde hubo comunicación y después no se supo más, lo llamaban y no se sabía de él. Y se inició una búsqueda porque llegada la noche no aparecía. Y encontraron, él salía de un puerto que se llama San Fernando, allí cerca de Buenos Aires, en el río Luján. Y encontraron la lancha incluso con el motor, ya prácticamente no quedaba nafta, pero estaba encendido prácticamente frente al lugar de donde él salió. Buscaron el 25, el 26, no se supo nada y bueno, y la familia desesperada se pone en contacto conmigo. En ese momento no hubo posibilidad de trabajar con prendas, o sea que me enviaron por mail, porque no había WhatsApp tampoco, estamos hablando hace 13 años. Me mandan por mail la foto de él, la fecha de nacimiento, una fotografía. Y bueno, yo con esos elementos trato de empezar a visualizar. Me genera un desprendimiento cuando trato de posicionarme y empiezo a ver una serie de eventos y elementos que a mi criterio podían ser importantes para generar una búsqueda. Entre esa visualización veo que él se enreda en el pie derecho con una tanza y cae al río. Luego veo sofocación y una imagen que yo veía era una especie de molino, como de viento, porque era como que tenía una rueda, como una rueda giratoria, como que fuera un molino de viento que giraba. Se puede ver el dibujo allí, por las características. Y después otra cosa que me llamaba poderosamente la atención era que una de las referencias que tenían que buscar en un lugar donde hubiera algo parecido a eso, y que la referencia que le iban a encontrar era el gorro. Una de las cosas que me dijo su mujer es que la característica que él tenía, aparte de la lancha, era un gorro de pesca, donde él tenía colocado allí sus anzuelos y sus elementos, digamos, preferidos de captura que hacía de los peces. Y bueno, fue una de las características que me ha dicho, y ese gorro estaba presente en el momento que él aparecía. O sea, lo que yo le dije es que busquen el gorro y que el gorro lo iba a permitir ubicarlo, estaba cerca del gorro.
Bueno, resulta que paso esa información, prefectura insistía de que veo que también que hay una difurficación de ese río, como que se separaban dos. Mando el dibujo y bueno, y justamente allí cercano, lo más parecido que había a un molino de viento está el Parque La Costa, que es ahí veamos, ahí se puede ver las características que en realidad es como una combinación del dibujo de esa rueda gigante y el molino ese que está a la derecha, lo que yo visualicé. Pero prefectura insistía que no se podía buscar ahí o que no tenía necesidad de buscar ahí porque eso iba contra la corriente, digamos, y la lancha estaba más abajo, o sea que si él se hubiera caído de la lancha, el cuerpo nunca habría podido ser arrastrado hacia ese lugar porque la corriente iba hacia abajo, hacia el lado del río de la Plata. Yo insistía con eso. De hecho, prefectura generó toda la búsqueda en la zona frente al puerto San Fernando, donde fue que encontraron la lancha, con razón técnica, ¿no? Y física. Pero a veces acá lo técnico y lo físico no condice con lo que ocurre, ¿no? Que después me entero lo que pasó. Bueno, la señora habló con compañeros de pesca y la gente del puerto, se organizaron búsquedas y aparte algunos que buscaban en esa zona se dirigieron hacia donde yo decía, que era lo más parecido a la visualización. Estuvieron buscando y el 27 a la noche yo estoy en casa haciendo mis quehaceres de padre, lavando unas cosas ahí. Y me empieza a venir información al respecto y veo lo veo a él fallecido en una camilla metálica, como que lo hubieran encontrado y estuviera en una especie de camilla forense. Fue muy impactante esa imagen porque era como una información que me vino adjunta. Bueno, llamé, hablé con la familia y bueno, y el 29 me llaman de que justamente lo que ocurrió fue lo siguiente, o sea que yo me entero después. Cuando yo lo visualicé, a él lo habían encontrado. ¿Quién lo había encontrado? Bueno, otra de las características que yo decía que había una persona en un bote, en un barco que lo encontraba a él. Ese grupo de amigos estuvieron buscando la búsqueda frente al parque. Los más conocidos se fueron y quedó un veterano, un vaquiano ahí, que él dijo que se iba a ocupar de buscar. Cuando estaba llegando la tarde y había poca luz, él se dirigió a la costa, frente al parque donde yo decía, y vio a unos centímetros luces, algo que se movía, y con una linterna iluminó y vio que era el gorro de pesca con los elementos que estaban flotando, incluso había uno que estaba marcando una luz, era como un elemento que usaba de pesca, con forma de pez con una luz prendida, y a él le llamó la atención. Entonces se sumergió y trató y agarró el gorro, pero del gorro estaba la mano del señor que había desaparecido. Inmediatamente llamaron a la prefectura, vinieron buzos y bajaron, y lo que había ocurrido justamente estaba muy asociado a lo que yo había dicho. Él aparentemente estaba con un reel tirando y tenía una serie de aparejos. Uno de esas tanzas que usaba para aparejo aparentemente se enredó en su pie y se enganchó el aparejo en una rama y él iba en la lancha y se enganchó en el pie, lo tiró y lo hundió. Él quedó hundido en el agua y había corriente en el río, entonces él no tenía posibilidad de ir hasta abajo y lo que trató de hacer fue, se sacó el gorro que lo tenía aún y trató de mostrar o sacar el gorro hacia afuera y lamentablemente se ahogó, falleció de esa manera, pero estaba, digamos, como el gorro estaba vinculado a él. Y lo que me enteré después es que en el momento que yo tuve la visualización, él ya había sido encontrado, lo tenían en forense, ahí en prefectura, en una sala, y no le habían avisado a la familia aún porque estaban tratando de identificarlo. O sea que, digamos, lamentablemente, bueno, estaba fallecido, pero los elementos de búsqueda que visualizaba terminaron coincidiendo con la realidad. Con la realidad. Muy bien, Marcelo, gracias. Por favor. Qué historia. Y, sí, son esas historias pesadas, por decirlo de alguna manera, porque lamentablemente terminan con el fallecimiento de la persona, pero siempre esa coincidencia termina impactando por las características de cómo
cómo la mente a veces te muestra cosas que permiten ubicar a una persona que en definitiva, bueno, la familia era lo que pretendía para poder darle o tenerle un lugar donde poder despedirse de ella, ¿no? Vamos el lunes. Nos vemos el lunes con un testimonio increíble. Dale, nos vemos. Gracias. El aplauso para Marcelo. Llama al 0900.